Revelado. El sorprendente secreto de un millonario y una mujer pobre que cambió todo en una fiesta. La música resonaba en la plaza del pueblo como un canto alegre que contrastaba con el ruido que siempre habitaba en el interior de Ana. Con sus manos cansadas y llenas de harina, alistaba su famoso mole en el bullicioso mercado de Oaxaca, cuando, de repente, la llegada de un extraño cambió el ambiente. Javier, un joven millonario, entró en su vida como un torbellino. Su elegancia y confianza atrajeron las miradas, y con cada paso que daba, el aire se tornó denso para Ana. Recordaba cómo su madre luchaba por dignidad, y ahora todos admiraban al hijo de la riqueza, mientras ella se sentía ahogada por las deudas, la angustia y el temor al futuro incierto de Valeria, su pequeña. Ana siempre se levantaba antes del amanecer, su mente llena de sueños y temores. Pero en ese instante, la música resonaba como un eco de sus ansias ocultas. La esperanza de un futuro mejor para su hija se sentía aún más lejana. ¿Qué haría yo si tuviera su fortuna?, se preguntaba chasqueando la lengua con desdén. Pero más que envidia, sentía un abrumador resentimiento. Su orgullo se oponía a la idea de que alguien como él le ofreciera ayuda. Cuando Javier se acercó a su puesto con su sonrisa arrogante, la tensión fue palpable. ¿Ese mole es tan bueno como dicen?, preguntó, su tono despectivo resonando entre los demás vecinos. Ana, llena de rabia y un profundo deseo de proteger su dignidad, contestó con firmeza. No necesitas probarlo. No es para ti. La mirada de Javier se tornó inquisitiva, y ambos intercambiaron palabras cargadas de desconfianza, mientras el ambiente festivo giraba a su alrededor. Con cada palabra, el dilema moral crecía dentro de Ana, abrumándola en medio de la música que seguía sonando. Era un enfrentamiento. Javier parecía ser todo lo que ella detestaba. Su riqueza era un recordatorio de la escasez que vivía. Pero mientras conversaban, un atasco de emociones brotó de su interior. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?, le lanzó. La pregunta quedó flotando, un riesgo que podría cambiarlo todo. La tensión crecía, y su voz temblaba de cólera y angustia. Sus corazones parecían palpitar en un lenguaje que solo ellos entendían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana sintió que el peso de sus luchas y sacrificios se concentraba en ese momento. La angustia, que había estado forjando en su pecho en las noches largas y solitarias, ahora emergía en forma de palabras vehementes. Javier, atrapado entre un mundo de privilegios y la cruda realidad de su esencia, dejó entrever la fragilidad que escondía su superioridad. No podía evitar pensar que aquel encuentro había desnudado su propio miedo a cambiar su realidad, su deseo de ser más que una madre luchadora en un puesto de comida. Mientras sus amigos bailaban y el aroma del mole se mezclaba con la brisa del verano, Ana se sintió consumida por las dudas. ¿Era esto realmente su vida? ¿Harían sus palabras de reproche que Javier cambiara? Allí, frente a él, la lucha se volvía más intensa. Las miradas de los curiosos les rodeaban como una hinchada expectante. Pero ellos solo tenían ojos el uno para el otro. El eco de las risas se desvanecía, y las sombras de la plaza los envolvían, mientras el destino de ambos pendía de un hilo, dejando a Ana en la incertidumbre. ¿Podrían encontrar una salida a sus diferencias? ¿O elegirían separarse, permitiendo que sus aspiraciones murieran sin haber sido nunca expresadas? La chispa en el aire se tornó densa mientras Ana sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Cada palabra que intercambiaban no solo servía para desafiarse mutuamente,
sino que revelaba las fracturas de sus vidas. Esa confrontación se convirtió en un espejo que reflejaba las verdades más inquietantes que había evadido. Ana, la mujer que siempre había luchado contra la corriente, se preguntó si era realmente una luchadora o simplemente una sobreviviente en su propia existencia. El eco de su pregunta a Javier resonaba en su mente. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Era una aseveración peligrosa, una invitación a una discusión que podía abrir puertas que Ana nunca pensó que se atrevería a cruzar. Pero, en ese momento, no estaba dispuesta a retroceder. Su corazón palpitaba con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Había tocado un nervio expuesto en Javier, como si sus palabras pudieran desmantelar el castillo de comodidad en el que él se había encerrado. Mientras el bullicio lo rodeaba todo, Javier mantuvo su mirada fija en ella. Ana se sintió expuesta, sus cicatrices familiares al descubierto. ¿Acaso su vida había estado siempre marcada por el sufrimiento y la lucha, relegada a la mediocridad? Se dio cuenta de que cada palabra en la disputa era más que una simple afirmación, era una lucha interna entre el deseo de ser vista y el temor de perderlo todo. La idea de cambiar su realidad se acomodaba en su mente como un sueño oculto. Cualquier cambio podría sacar a Valeria de la penumbra del miedo y la inseguridad, pero también arriesgaba el orgullo que había mantenido firme en su pecho. Tal vez te sorprenda lo que hay más allá de este puesto de comida. Lo desafió de nuevo, sintiendo que su propia voz se aceleraba con cada frase. Así fue como, sin saberlo, desencadenó en su interior una chispa de curiosidad en Javier, un acto que podía transformarlos a ambos. A medida que la conversación iba avanzando, la distancia de sus mundos parecía acortarse. Su percepción de Javier comenzó a desdibujarse. Ya no era solo un aristócrata insensible. Se trataba de un joven que, a pesar de su fortuna, llevaba consigo la carga de expectativas que nunca pidió. Ana podía ver un destello de humanidad en sus ojos, una grieta en la fachada de confianza que había construido. ¿Y si la verdadera riqueza no fueran solo los billetes en tu cuenta? Le planteó, arriesgándose a una conversación más profunda. Ella no pretendía compararse con él, sino desafiarlo a reflexionar sobre la esencia de su existencia. Con cada palabra, Ana comenzaba a vislumbrar que quería más de sí misma. Podía ser más que la madre que lucha. Podía ser una emprendedora en torno a su pasión por la cocina, una mujer cuya lucha tiene un objetivo. El instante se llenó de un silencio incómodo, y aunque todavía había una presión en el aire, Ana sintió que algo había cambiado. Esta segunda confrontación no solo había destapado su resentimiento hacia Javier, sino que también había comenzado a desartar su propio huevo de limitaciones personales. Con un nuevo propósito, se permitió imaginar un futuro en el que no tendría que temer ni a la riqueza ni al fracaso. Al final, las risas de las fiestas parecían brotar de la nada, pero Ana sabía que había dado un paso hacia lo desconocido. Breves destellos de esperanza la acompañaban, y de repente, una idea floreció en su mente. El evento del pueblo, aquel en el que la gente se reunía siempre, podía ser su oportunidad. La comida que vendía era solo el inicio. Si era capaz de cautivar a Javier, tal vez podría atraer a otros. Pero en ese mismo momento, las dudas volvían a acecharla. ¿Estaba lista para salir de su zona de confort y abrirse a nuevas posibilidades? La voz interna que la había sostenido tantas veces empezaba a vibrar con otros ecos, más feroces, más liberadores. La incertidumbre seguía presente, tan fuerte como el deseo de buscar un cambio. El aire pesado de la noche impregnó su ser mientras se insistía en su lucha. Ana enfrentaba preguntas que nunca se había atrevido a plantear hasta ese día. ¿Realmente quería dar ese salto? ¿Podía permitirse arriesgar lo poco que había logrado hasta ahora? Las palabras aún flotaban entre ellos, y apenas comenzaba a comprender que la confrontación con Javier era solo el inicio de una transformación que podría cambiar el rumbo de su vida. Ana dio un paso hacia adelante, decisión firme en su pecho, mientras Javier parecía dudar, un retículo de emociones ambivalentes jugando en su rostro. Así fue como lo imprevisto llegó al horizonte.
¿Te gustaría descubrir lo que hay más allá de este lugar?, le preguntó Ana. La respuesta de Javier podría ser la clave que abriría una nueva vida. Pero en el fondo de su ser, sabía que, en esta danza de decisiones, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de dejar atrás sus miedos y construir la realidad que tanto deseaba? El aire seguía cargado de tensión, y la música de la fiesta resonaba como un eco distante en la mente de Ana, quien apenas podía concentrarse en el bullicio a su alrededor. La propuesta que le había hecho a Javier permanecía en la atmósfera, pulsando con la misma energía que habían compartido en aquel momento. Se sintió viva, pero al mismo tiempo abrumada. Había una delgada línea entre el deseo de actuar y el temor a lo desconocido. Ana caminó unos pasos, alejándose del tumulto hacia un rincón más tranquilo de la terraza. Se sentó en un banco de madera, las palmas sudorosas reposando sobre sus muslos. La visión de su futuro se tornó nublada, atrapada entre las viejas limitaciones que la habían persistido durante tanto tiempo, y ese nuevo anhelo por romper las cadenas invisibles que la mantenían encadenada. La imagen de su hija Valeria aparecía constantemente en su mente. ¿Qué futuro quería para ella? La hija que solo conocía las luchas y los sacrificios de su madre, pero no la fuerza que había brotado de esas experiencias. ¿Acaso Ana podía enseñarle a ser más que una simple sobreviviente? Esa noche, de alguna manera, había plantado la semilla de una transformación no solo para sí misma, sino para Valeria también. ¿Qué legado estaba dispuesta a dejarle? Los ecos de las risas de la fiesta parecieron desvanecerse, mientras sus pensamientos miraban hacia adentro. A medida que su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que ya no podía seguir aferrándose a la imagen de la madre olvidada, limitando sus aspiraciones por miedo al fracaso. Esa imagen de sí misma era un reflejo distorsionado de quién realmente era. Decidió que quería ser la madre que inspira, no la que teme al futuro. Necesitaba encontrar su propia voz antes de poder enseñar a Valeria a buscar la suya. Ana se levantó del banco y abrió su celular. Sin pensarlo, comenzó a teclear lo que sería un esquema básico para un menú que pudiera presentar en la próxima feria del pueblo. Quería algo innovador, algo que hablara de sus raíces, de su amor por la cocina y de los sabores que llevaban historias. Las ideas fluían de su mente. Cada plato debía contar un relato único. La comida es cultura, pensó. Y luego se recordó que su cultura era valiosa y digna de ser compartida. Pero la duda volvió a apresarla. ¿Realmente podía ejecutar esta idea? Las decepciones del pasado se asomaban como sombras en su mente, recordándole situaciones en las que había fracasado. Tenía experiencia en la cocina, pero nunca había pensado en sí misma como empresaria. Sin embargo, la chispa de la confrontación con Javier la estimulaba. Decidió que el próximo paso era contactar a algunos amigos y vecinos que compartieran su pasión por la cocina. ¿Qué tal si organizaban una pequeña reunión para probar los platos y recibir retroalimentación antes del evento? Era el momento de comenzar a construir una red, no solo para su beneficio, sino para el de aquellos que también soñaban con salir adelante. Mientras planeaba, su mente se detuvo en Javier. Su reacción a la propuesta de cambiar su vida la inquietaba. ¿Sus palabras habían tenido suficiente peso para que él considerara un cambio? Podría ser un aliado, o incluso un inversor. Aunque sus mundos parecían radicalmente distintos, la conexión que sentía ese día no podía ser ignorada. Ana sabía que una decisión debía tomarse, y que prolongar el primer paso equivaldría a volver a caer en su antigua rutina. La idea de enviarle un mensaje a Javier la hizo dudar por un momento. Tenía que ser cuidadosa. Cualquier error podría destrozar lo que había empezado a construir. Pero la urgencia por dar el salto era tan fuerte que decidió que no podía esperar más. Con un nuevo brillo en sus ojos y renovada determinación, se sentó nuevamente, sus dedos deslizando rápidamente sobre la pantalla. Javier, creo que hay algo importante que deberíamos discutir. ¿Te gustaría ayudarme a descubrir lo que hay más allá de este lugar, juntos? Ana envió el mensaje y sintió un cosquilleo en su abdomen. Había dado un paso hacia lo desconocido,
un paso que podría cambiar su vida para siempre. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que había despertado un nuevo reto, una respuesta de Javier. Se preguntó qué decisión tomaría esta vez y, más importante aún, si ella estaba lista para las repercusiones de sus acciones. ¿Sería el inicio de una colaboración transformadora o simplemente otro intento fallido? La tensión aumentaba. Ana sentía como si el tiempo se hubiera detenido mientras su dedo reposaba sobre la pantalla, en espera de las 3 burbujas que indicaban que Javier estaba escribiendo. Esa pequeña notificación era un mundo en sí misma, un abismo de posibilidades que se manifestaba en su mente. La expectativa se enredaba con su inseguridad, creando un nudo en su estómago. Mientras tanto, la idea de su menú empezaba a florecer en su cabeza. Cada plato era una afirmación de su historia. Pipis, tamales, yucas, combinaciones que no solo satisfacían el paladar, sino que parecían bailar en su interior, recordándole su infancia, sus abuelos, las raíces que había tratado de enterrar bajo la cotidianidad. Momentáneamente, estas reminiscencias se convirtieron en una fuente de fortaleza. Las sombras de sus fracasos, aunque persistentes, comenzaban a desvanecerse ante el brillo del propósito. La vibración del celular la sacó de su ensoñación. Un mensaje de Javier. Claro, ¿cuándo te va bien? Un instante de euforia la invadió, pero también la preocupación por cómo encauzar la conversación. Era evidente que ella necesitaba ser precisa, convincente. Era su oportunidad para demostrar que sabía lo que hacía, que podía surcar estas aguas desconocidas. Se sentó en otro banco, donde el silencio la envolvía, y empezó a bosquejar un plan concreto. Decidió que lo mejor era organizar la reunión con sus amigos, pero también quería que Javier asistiera. Su experiencia y visión podrían enriquecer la discusión. Sin embargo, también se planteaba un dilema. Si Javier se sumaba, ¿cuál sería el papel que desempeñaría ella? ¿Podría mantener su voz en ese espacio compartido? Ana respiró hondo y comenzó a teclear otra vez. Me gustaría planear una reunión para probar algunos platos y recibir opiniones. Creo que podría ayudarte a entender mi visión. ¿Te gustaría unirte? La posibilidad de compartir su pasión con él la desmesuró de una manera que jamás había anticipado. Mientras esperaba un nuevo mensaje, sus pensamientos se tornaban introspectivos. ¿Y si fallaba? El eco de su voz interior le recordaba cada vez que había intentado iniciar un proyecto y había fracasado. Sin embargo, esta vez había algo distinto, algo más potente que la duda. La aspiración de ser un modelo a seguir para Valeria, de enseñarle que luchar por sus sueños no era solo un ejercicio de valentía, sino una necesidad. Los minutos pasaban. Cada segundo sin respuesta amplificaba su incertidumbre. Cada instante se convertía en una revelación sobre su propio carácter. En este vaivén de emociones, Ana comprendía que la verdadera batalla no solo era con Javier o el menú, sino con la percepción que tenía de sí misma. ¿Sería capaz de abrazar completamente su objetivo sin dejar que los miedos la paralizasen? Finalmente, el mensaje llegó. Suena bien. ¿Cuántas personas necesitas? La sonrisa que surgió en su rostro fue acompañada de una risa silenciosa de satisfacción. El primer paso estaba dado. Sin embargo, la presión también se intensificó. Ahora había que actuar. Ana empezó a esbozar una lista de ingredientes, un plan de acción, y de inmediato pensó en a quién invitar. Las decisiones parecían fluir, pero a la vez se amplificaban las dudas sobre la calidad de sus creaciones y la aceptación de sus amigos. A medida que la noche avanzaba, Ana constató que estaba en un precipicio. Empezar era un acto de fe, y sin saberlo, se adentraba en un terreno inexplorado, donde el riesgo era inherente. La reflexión se tornó grato desafío. Podía descubrir quién era realmente al lanzarse a esta nueva aventura. Sin embargo, en el fondo, una voz resonaba. ¿Y si Javier se convierte en algo más que un aliado? Mientras dibujaba aún más planes y vislumbraba una red en crecimiento, comprendió que el futuro estaba lleno de caminos divergentes.
iba más allá del menú. Se trataba de trascender sus limitaciones, de ser una madre que no solo soñaba, sino que actuaba. Ana sintió que estaba en el umbral de algo extraordinario, pero a la vez, un escalofrío recorrió su espalda. Estaba a punto de revelar su verdadero ser, y sin embargo, eso significaba que los riesgos se multiplicaban. ¿Estaba realmente preparada para lo que pudiera surgir de su conexión con Javier? Aún no lo sabía, pero no podía dar marcha atrás. Las decisiones se avecinaban, y el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. Ana se despertó esa mañana con una energía renovada. El encuentro con Javier había activado en ella un impulso desconocido, un deseo de avanzar, a pesar de las incertidumbres que la asaltaban. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento parecía cargado de significado. Tomaba los ingredientes con una atención especial, como si cada uno de ellos formara parte de una pieza de un rompecabezas que empezaba a encajar. Era hora de cocinar, de mostrar su arte, de transformar la experiencia en algo palpable y compartirlo con el mundo. La organización del encuentro se convirtió en su próximo gran desafío. Las listas de invitados y los menúes danzaban en su mente, mientras el cronómetro interno marcaba la urgencia de actuar. Cada vez que la duda se filtraba, Ana reimaginaba el rostro de Valeria al ver a su madre brillar con confianza. La idea de ser su modelo a seguir la empujaba hacia adelante. Sin embargo, aquella necesidad también traía consigo un miedo profundo. El temor a no estar a la altura, a defraudar no solo a su hija, sino también a sí misma y a Javier. Las horas se convirtieron rápidamente en días, y con cada decisión, Ana se adentraba más en su mundo de creatividad culinaria. Comenzó a experimentar con sabores y texturas. Al principio, las pruebas no siempre daban resultados satisfactorios. Cada error se transformaba en un eco de sus inseguridades, pero ella estaba decidida a convertir esas fallas en aprendizaje. Comenzaba a reconocer, en cada fracaso, una oportunidad para crecer. Sabía que la cocina era un arte que, a fin de cuentas, exigía paciencia y perseverancia. Así, Ana se encontró dedicando horas a su proyecto, moldeándolo y refinándolo, mientras el día del encuentro se acercaba. La adrenalina de lo desconocido se entrelazaba con la anticipación. Javier era un nudo que conectaba sus esperanzas, pero también sus temores. ¿Qué opinará sobre mis platos? ¿Y si no le gustan? Los pensamientos empezaban a hacerse más exigentes, casi como un crítico interno que nunca descansaba. A medida que se acercaba la fecha, decidió que no podría ocultar sus inquietudes. Ana se enfrentaría a un dilema emocional: compartir sus miedos con Javier o disimular su ansiedad detrás de una fachada de seguridad. La idea de abrirse era, para ella, un acto de vulnerabilidad que había aprendido a temer. Pero también podría ser un paso hacia la autenticidad, que la acercara a esa imagen que deseaba proyectar. Finalmente, llegó el día de la reunión. Los aromas de sus creaciones llenaban cada rincón de su hogar. La mesa, cuidadosamente decorada, parecía un reflejo de sus esfuerzos. Ana sintió que había logrado plasmar en cada plato no solo su herencia, sino también su evolución personal. No obstante, a medida que los invitados comenzaron a llegar, la ansiedad que le resultaba familiar se instaló en su estómago como un viejo amigo inquieto. Mientras las risas y las conversaciones llenaban el aire, la situación se tornó caótica, pero también mágica. Ana escuchó las opiniones sobre su comida, sintió la calidez de los elogios y la curiosidad. Al final de la noche, sin embargo, su mirada se centró en Javier. La posibilidad de que él pudiera ser más que un aliado profesional pesaba en su mente. Apreté la mano, cerrando el ciclo de incertidumbre que había acompañado cada paso hasta ahí. Aquel encuentro no solo representaba una oportunidad de mostrar su trabajo, sino también un momento clave en su vida personal. La distancia que había mantenido con él, esa expectativa cautelosa, parecía estar a punto de desvanecerse. Entonces, mientras los últimos invitados se despían, el instante llegó.
Javier la miró a los ojos, y en el silencio que se apoderó de la habitación, ella comprendió que no solo estaba lista para mostrar su talento. Estaba dispuesta a enfrentar todo lo que conllevaba esa conexión emergente. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos en esto?, preguntó Javier, con una mezcla de seriedad y un destello de complicidad en su mirada. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Era una invitación, pero también un desafío. El momento se tornaba crucial, no solo para su proyecto, sino para su vida. Era capaz de abrirse a una nueva jornada, no solo en el ámbito profesional, sino también en la conexión que había comenzado a florecer entre ellos. Mientras su mente procesaba la enormidad de esa pregunta, un nuevo eco recrudecía. Lo que venga podría cambiarlo todo. Ana despertó al día siguiente con el eco de la propuesta de Javier resonando en su mente. Era un nuevo amanecer lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. A medida que se vestía, sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino de emociones. La idea de colaborar con Javier despertaba en ella una mezcla de emoción y temor. La ambición se colaba en su pecho, pero el miedo a fallar llenaba cada rincón de su mente. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? Mientras se preparaba para el día, decidió que no podía dejarse llevar por las dudas. Si había algo que había aprendido con su pasión por la cocina, era que cada ingrediente necesitaba un cuidado especial para ensamblarse en la obra maestra final. Con esa perspectiva, pensó que quizás su vida también requería mezclarse con esos nuevos componentes. Javier, su proyecto y su propio crecimiento personal. Al llegar a la cocina, se sintió invadida por la calma que ese espacio le proporcionaba. Cada utensilio, cada ingrediente, cada olor le recordaban su esencia. Comenzó a elaborar un nuevo menú, una propuesta que integrara su estilo personal con lo que había aprendido de la experiencia reciente. Quería que cada plato contara una historia, su historia. Sin embargo, no todo fue fluidez. Mientras elaboraba sus ideas, se dio cuenta de que aún había una barrera que necesitaba atravesar. La necesidad de volcarse en su proyecto sin el peso de la autocrítica que la había acompañado durante demasiado tiempo. Ana se tomó un momento para reflexionar. Se enfrentó a su propio juicio interno, esa voz que siempre le decía que no era suficiente. Decidió que debía cambiar la narrativa. Cada error es una lección, se repitió, convirtiendo la autocrítica en un impulso más. Así, se sumergió en la creación de algo nuevo, un menú que reflejara su valentía. Ese día, se comunicó con Javier. En un acto de valentía, lo invitó a su cocina para probar algunas de las ideas que había estado desarrollando. Quiero hacer esto a mi manera, pensó, tomando el teléfono. La idea de compartir su proceso con él la llenaba de adrenalina, pero también de un profundo sentido de satisfacción. Mientras esperaba su llegada, Ana sentía que estaba en un punto de inflexión. La cocina se convertía en un espacio de riesgo y descubrimiento. Se entregaba a la experiencia de fusionar sabores, encontrando el balance perfecto entre lo familiar y lo inexplorado. Aún así, la ansiedad comenzaba a asomarse nuevamente. El temor a fracasar la asaltaba, pero esta vez lo abordó desde un lugar diferente. Estoy en crecimiento, se recordó a sí misma. Al escuchar el timbre, su corazón latió con fuerza. Javier llegó con una sonrisa, listo para colaborar, pero también para explorar su dinámica. Al verlo, Ana sintió una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Sabía que este momento podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Mientras comenzaban a trabajar juntos, la tensión inicial fue cediendo. Intercambiaban ideas, reían y saboreaban. Ana notó que la conexión que había sentido la noche anterior se intensificaba a medida que compartían su pasión. Sin embargo, en medio de la calidez del trabajo en equipo, una voz en su cabeza susurraba: ¿podrá esto ser algo más? Al final de la tarde, mientras degustaban su obra en conjunto, Javier la miró a los ojos y le preguntó: ¿qué te gustaría lograr con esto? La pregunta la sorprendió. Era un instante decisivo,
una invitación a formular su verdad. Ana se tomó un momento para catalogar sus deseos más profundos. Quería más que una simple colaboración. Ansiaba una conexión genuina, un apoyo en su viaje hacia la autenticidad. Sin embargo, el eco de su historial de inseguridades también le susurraba que ese paso podría llevarla a un abismo. «Quiero ser más de lo que fui», respondió finalmente, dejando caer la bomba que podría cambiarlo todo. Se dio cuenta de que este era su momento, su historia. Pero al hacerlo, se planteó una nueva pregunta. ¿Y si esto no solo cambia mi carrera, sino también mi vida? Mientras esa pregunta se acomodaba en su mente, una nueva corriente de emociones empezó a abrirse paso. ¿Sería capaz de seguir el impulso de su corazón? Ana se despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. La conversación con Javier aún resonaba en su mente, y la promesa de su nueva perspectiva la mantenía alerta. Había tomado la decisión de iniciar un camino que prometía mucho más que solo una colaboración. Era su oportunidad para reinventarse. Mientras disfrutaba de su café matutino, se preguntaba cómo podría fusionar sus experiencias pasadas con esta nueva etapa. Decidió que el primer paso sería ser aún más proactiva en la cocina. Comenzó a investigar no solo las tendencias actuales, sino también a explorar ingredientes menos conocidos que le permitieran innovar. Quería destacar, dejar una huella inesperada en el viejo mundo de la gastronomía. La idea de experimentar y rompedores de moldes la entusiasmaba. Sin embargo, la sombra de la autocrítica se cernía sobre ella. Una voz interna cuestionaba cada elección, cada idea nueva que surgía. ¿Es realmente innovador?, se preguntaba en voz baja. Era la voz de la inseguridad, aquella que muchas veces había frenado su creatividad. Pero en lugar de dejarse paralizar, Ana decidió utilizar esa duda como una chispa para avanzar. Si cada error era una lección, entonces el miedo a equivocarse podía convertirse en un aliado. Se sentó en su mesa de trabajo y comenzó a bosquejar un menú. Deliberadamente escogió ingredientes que solían estar al margen de su repertorio habitual. En lugar de limitarse a lo seguro, cada elemento elegido contaba una historia de valentía. Desde el exótico jengibre morado hasta hojas de shiso, se dio la libertad de experimentar. Con cada trazo en el papel, Ana sentía que estaba trazando una nueva dirección para su vida. Mientras trabajaba, también decidió que le gustaría incluir a Javier en esta parte del proceso. La idea de compartir su evolución con él la llenaba de un orgullo renovado. Se tomó su tiempo para formular un mensaje claro y conciso, listo para ser enviado. «Me gustaría que me ayudaras a probar algunas ideas nuevas, ¿te parece?». Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de abrirse de esa manera. Cuando Javier respondió afirmativamente, Ana sintió que comenzaba a desprenderse de viejas cadenas. La invitación a colaborar no solo era un avance profesional, sino también una liberación personal. En su mente, diseñó un pequeño evento en su cocina, casi como una cena privada para dar a conocer el nuevo menú. Quería que Javier no solo probara la comida, sino que también sintiera su pasión y dedicación. La noche del evento, su cocina se convirtió en un laboratorio de sabores. Ana dispuso cada plato con esmero, añadiendo una pizca de amor y otra de ambición. A medida que las horas avanzaban, se sentía más segura. Cuando finalmente Javier llegó, la ansiedad que había intentado manejar se transformó en entusiasmo. Durante la cena, compartieron risas y conversaciones sobre sus respectivas trayectorias. Ana podía sentir que Javier valoraba su esfuerzo, y esa validación se sentía como un abrazo cálido para su autoestima. A medida que avanzaban los platos, comenzó a observar las reacciones de Javier con una mezcla de inquietud y esperanza. Cada bocado era una oportunidad para ver si había logrado el efecto que deseaba. Pero cuando su mirada encontró la de él, un destello de reconocimiento pasó entre ellos. «Esto es diferente, Ana», dijo Javier, su voz llenando el aire. «Hay una historia detrás de cada plato». En ese momento, Ana se dio cuenta de que había llegado a un nuevo nivel. No solo había creado un menú, había revelado su esencia. Mientras la cena se acercaba a su fin,
Ana sintió que había cruzado un umbral. Sin embargo, en el fondo de su mente, un nuevo desafío surgió. Si sigo desarrollando mi estilo, ¿me mantendré fiel a mí misma o me perderé en el deseo de complacer a otros? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Ana miró a Javier, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. La próxima fase no podía ser solo sobre la comida, sino sobre elegir ser auténtica en un mundo que a menudo favorece la conformidad. Estoy lista para la siguiente etapa, pensó. Pero quizás lo más importante era saber que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sus convicciones en un ámbito donde la presión del éxito es palpable? A la mañana siguiente, Ana despertó con un renovado sentido de propósito. La cena aún resonaba en su mente, pero ahora era un eco de autoafirmación. Había compartido más que un menú con Javier. Había dejado entrever su autenticidad y por primera vez en mucho tiempo, se sentía alineada con su verdadera esencia. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos giraban en torno a la idea de construir una marca que reflejara su evolución personal. La figura de la chef innovadora le parecía atractiva, pero más que a eso, deseaba ser reconocida por su singularidad, por ese toque de valentía que había decidido incorporar a cada plato. ¿Cómo puedo llevar esto al siguiente nivel?, se preguntó. La respuesta a esa pregunta ocupaba su mente cada vez con más urgencia. Ana tomó un cuaderno y comenzó a anotar ideas. Diseñó un concepto que abarcaba no solo la comida, sino también la experiencia que deseaba ofrecer. Imaginó un espacio donde los comensales no solo degustaran platillos únicos, sino que también estuviesen inmersos en una narrativa culinaria. Cada elemento visual, cada aroma, contaría su historia. Esto la entusiasmaba, pero al mismo tiempo, la llenaba de incertidumbre. ¿Estaré lista para lanzar algo así?, se cuestionó de nuevo. La autocrítica volvió a asomarse, pero esta vez decidió enfrentarse a ella. Sabía que el miedo podía convertirse en un motor si lo dirigía correctamente. Debo salir a buscar a mis futuros clientes y escuchar sus opiniones, pensó. Ana comprendió que parte de su camino hacia la autenticidad requería involucrar a otros, de colaborar no solo con Javier, sino también con personas fuera de su círculo habitual, emprender un viaje de exploración en el que los comensales pudieran compartir sus impresiones, sería vital. Sin dudarlo, Ana comenzó a planificar un taller participativo en su cocina, invitando a un grupo diverso de personas a experimentar su nuevo menú y aportar sus comentarios. Era un acto de vulnerabilidad. Permitir que otros probaran sus creaciones, darle voz a sus críticas y validar sus miedos. Se sentía emocionada y aterrorizada al mismo tiempo, pero en esas emociones encontró el combustible que necesitaba. Eligiendo ingredientes frescos y emocionantes, preparó platillos que reflejaban tanto su viaje como su deseo de ser innovadora. Cada elemento de la experiencia estaba diseñado para desafiar no solo su propio criterio, sino también el de quienes asistirían. Así, se programó para la siguiente semana, y aunque las dudas la acompañaban, se sentía cada vez más decidida. A medida que se acercaba la fecha del taller, Ana dedicó sus noches a afinar cada detalle, desde la degustación hasta la presentación. En esos momentos, reflexionaba sobre lo que realmente quería transmitir. No se trata solo de cocinar, se decía a sí misma. Se trata de contar una historia. Mi historia. Una tarde, mientras revisaba el concepto nuevamente, recordó un antiguo artículo sobre un chef que había sido aplastado por las expectativas ajenas y se sintió identificada. Si él pudo sobreponerse a eso, yo también, pensó. Esa sensación la impulsó a seguir adelante, y en su corazón una certeza creciente empezó a florecer. Lo que estaba a punto de hacer no solo podría impactar a los demás, sino que también podría impulsarla hacia una nueva dirección. Sin embargo, una pregunta inquietante surgía. ¿Realmente estaba lista para abrirse de esa forma y permitir que otros la juzgaran? La noche del taller se acercaba, y con cada día pasaba, sentía que la presión aumentaba,
tanto por la expectativa de los demás como por sus propias ambiciones. Ana sabía que debía encontrar su forma de lidiar con eso, porque lo que vendría sería un verdadero test de autenticidad y confianza. Cuando el día finalmente llegó, se encontró frente a una multitud de rostros expectantes y ansiosos, cada uno con sus propias ideas, prejuicios y curiosidades. Ana respiró hondo, sintiendo que en esos momentos de expectación se definía lo que sería su nueva historia. ¿Estaría dispuesta a ser auténtica en un espacio donde todas las miradas estaban sobre ella? ¿Qué pasaría si al final la crítica fuera más dura de lo que imaginaba? Este taller no solo era un paso, era un salto hacia lo desconocido. Ana sabía que debía enfrentarse a las verdades personales que el día traería consigo. Todo estaba en juego, y la verdadera revelación pronto estaba por llegar. Ana se encontraba en el centro de su cocina, rodeada de un mar de ingredientes que parecían cobrar vida a su alrededor. El aroma del ajo salteándose se mezclaba con el frescor del cilantro, creando una sinfonía que reflejaba su creciente confianza. Sin embargo, la intranquilidad no se desvanecía por completo. Cada sonido, desde el lento chisporroteo de las sartenes hasta el murmullo de los asistentes, se sentía como un eco en su mente, recordándole la vulnerabilidad de su situación. Mientras cocinaba, sus pensamientos se desnudaban, revelando no solo su deseo de impresionar, sino también el miedo a ser rechazada. La inseguridad emergía como un espectro, ocupando cada rincón de su conciencia. Si no les gusta, ¿qué significa eso para mí? Esta pregunta la perseguía como un ladrón en la oscuridad, dispuesto a robarle el aliento. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, decidió que sería el motor de su progreso. Un estallido de alegría se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que cada plato que preparaba era un paso hacia su verdad. Esto es una extensión de mí misma, pensó. A cada bocado, había una historia personal. El menú no solo era una simple lista de ingredientes. Era un viaje a través de su vida. Un lienzo donde cada color representaba una emoción, un desafío superado. A medida que los invitados comenzaron a llegar, Ana se obligó a respirar profundamente. La multitud chisporroteaba en un zumbido de expectativa y curiosidad. Sus corazones palpitaban en un ritmo colectivo, llenos de anticipación por lo que iba a ocurrir. Pero todo lo que podía notar era el eco de su propio temor, una melodía oscura que amenazaba con opacar el brillo de su esfuerzo. No puedo dejar que esto me controle, se dijo a sí misma, endureciendo su determinación. La primera ronda de degustaciones se acercaba. Mientras colocaba los platos en la mesa, se permitió un momento para observar a los participantes. Algunos eran amigos, otros conocidos, y algunos eran extraños. Todos albergaban un halo de incertidumbre. Lo que estaban a punto de probar tenía el potencial de ser extraordinario o, por el contrario, un abismo de crítica. Esa mezcla de miradas la desnudó aún más, y entonces, el primer bocado fue tomado, seguido de un silencio absoluto. El tiempo pareció detenerse. Ana apretó las manos, disimulando su nerviosismo, mientras una ola de autocrítica le azotaba los pensamientos. No te rindas, se recordó, pero la espera se tornaba extenuante. Cuando un murmullo comenzó a circular entre los asistentes, el eco de sus murmullos llegó a sus oídos, cada uno sonando como una opinión lista para ser medida y analizada. Finalmente, una mano se alzó. «Está delicioso», dijo una mujer con una sonrisa genuina. Ana sintió como si hubiera liberado una respira que retenía desde hacía horas. Otras voces comenzaron a unirse, resonando con elogios y críticas constructivas, lo que permitió a Ana vislumbrar cómo su vulnerabilidad estaba creando un espacio genuino para el feedback. Se dio cuenta de que no solo se trataba de su deseo de excelencia, sino también de tejer una conexión genuina. Sin embargo, entre halagos y sugerencias, una voz distinta emergió del grupo. ¿Realmente es esto lo que quieres transmitir? Podría ser más atrevido. Esa pregunta caló hondo, confrontándola con la realidad de su propio miedo a ser aún más auténtica.
La jornada del taller no solo era un examen de sus habilidades culinarias, sino también el comienzo de una búsqueda más profunda hacia su propia esencia. Ana miró al público, comprendiendo que su verdadero desafío no era solo la cocina, sino el arte de atreverse a mostrarse sin máscaras. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, la presión del momento empezó a sentarse en su pecho. Tenía que decidir. ¿Se atrevería a explorar lo que significaba ser aún más auténtica, o se quedaría en la superficialidad de lo esperado? Y aunque sus pensamientos giraban en torno a esa pregunta crucial, la llegada inesperada de un viejo conocido interrumpió su meditación, agitando aún más el ambiente y despertando en ella un nuevo tipo de inquietud. ¿Qué secretos traería consigo esa figura del pasado? Ana miró a la entrada de su cocina con un rayo de sorpresa. Allí, de pie, se encontraba Ricardo, un viejo amigo de la infancia a quien no había visto en años. Su presencia era como un eco del pasado y, al mismo tiempo, un recordatorio de las decisiones que había tomado en su vida. La alegría inicial de verlo se mezcló rápidamente con un torrente de emociones, desde la nostalgia por tiempos más simples, hasta la incómoda sensación de ser expuesta delante de la multitud. Mientras él avanzaba hacia ella, Ana sintió un nudo en el estómago. Ricardo representaba todo lo que había dejado atrás, la vida que había elegido no seguir, el camino menos arriesgado que ella había dejado para enfrentar su pasión por la cocina. ¿Qué pensaría él de su nuevo yo? Ana, no puedo creer que seas tú. He oído hablar de tus platos y he querido conocer esta nueva faceta de ti, dijo Ricardo, su voz acariciando el ambiente. Ana sonrió, pero las palabras de la mujer que había cuestionado su autenticidad aún resonaban en su mente. Este sería un momento decisivo. No podía dejar que sus inseguridades la asaltaran de nuevo. Consciente de que cada mirada estaba centrada en ella, Ana decidió no permitir que el pasado dictara su presente. Se armó de valor y respondió: «Gracias, Ricardo. Estás justo a tiempo para probar lo que he estado creando». Mientras compartía sus nuevos platillos, la conversación se centró en sus trayectos y aspiraciones. A medida que Ricardo degustaba cuidadosamente cada bocado, Ana lo observaba con nerviosismo, consciente de que su opinión podría impactar su percepción de sí misma. Sin embargo, lo que sucedió luego fue inesperado. Ricardo se volvió hacia ella, y con sinceridad en su mirada dijo: «Ana, siempre supe que tenías una pasión enorme por la cocina, pero ver cómo la has hecho tu vida es realmente inspirador. Esto es tu arte, y debes dejar que brille». Ese comentario golpeó a Ana como una ola de confianza renovada. Las palabras de apoyo y reconocimiento le hicieron comprender cuán lejos había llegado. Ya no se trataba solamente de ella y sus platillos. Era sobre ser fiel a su historia y su esencia. Mientras continuaban conversando, la atmósfera del taller se transformó en algo más que una simple degustación. Se convirtió en una celebración de todo el viaje que había emprendido. «Tal vez hay más en lo que quiero comunicar», se dijo, impulsada por el ánimo de los asistentes y la validación de Ricardo. Hablando con franqueza con Javier y los demás, comenzó a mirar a cada uno a los ojos al compartir su visión, su deseo de crear un espacio donde el arte culinario no solo emocionara el paladar, sino que también contara historias sobre identidad y legado. El taller se volvió un espacio de creadores, donde los miedos de Ana se evaporaron en el aire caliente de la cocina, convirtiéndose en motivación. Se dio cuenta de que cada palabra de apoyo, cada crítica constructiva, era una pieza clave para su evolución. Los comentarios de los participantes se mantuvieron en línea con el deseo de autenticidad que Ana había abrazado. Cuando la noche llegó a su fin, Ana había tocado muchas vidas con sus creaciones, incluyendo la de ella misma. Hacia el final, un fervor de pasión y determinación llenó el aire. La experiencia culminante llegó cuando Javier, después de escuchar las emociones que Ana había compartido, se acercó y dijo: «Lo que has hecho aquí esta noche es algo realmente maravilloso. No solo has presentado un menú, has mostrado el verdadero corazón detrás de tu trabajo». Ana sintió que cada halago, cada aprecio,
Era un ladrillo que construía su confianza. Era el reconocimiento de que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Comprendió que cada bocado y cada palabra había tejido una red de apoyo, tanto en su entorno como en su interior. Tras el taller, Ana se sintió plena. Era más que una madre luchadora o una cocinera. Se había convertido en la creadora de su propia narrativa, en la arquitecta de un futuro que abarcaba sus sueños. Cada paso complicado había valido la pena, transformándose en lecciones en lugar de fracasos. Cada entrega había estado impregnada de su historia, y su pasión por la cocina había tomado un nuevo vuelo. Con el corazón latiendo fuerte, Ana decidió que el camino continuaría. Hablaría de su herencia, de sus raíces, y de cómo cada plato era un homenaje a su familia y a su hija Valeria. Ya no tendría que cargar más con miedos o inseguridades. Había alcanzado una transformación. Su sueño, ahora palpable, resonaba en cada rincón de su vida, y así, mientras observaba a los asistentes charlar y reír, se sintió finalmente en casa. Con una sonrisa en el rostro y una chispa en los ojos, Ana estaba lista para llevar su arte más allá del taller. El ciclo de su vida profesional estaba comenzando, y él llevaba consigo el potencial de transformar no solo su vida, sino también la de quienes cruzaran su camino. Ana se sintió fuerte, capaz y decidida. Había dejado atrás sus viejas limitaciones y abrazado a plenitud su esencia. Del encuentro con Javier había surgido una nueva Ana, una mujer que no necesitaba disculparse por ser quien era. Esta es la hora de la verdad. Si tú que estás viendo esto, sientes que hay un fuego encendido en tu interior, un deseo de ser auténtico y perseguir tus sueños, no esperes un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y transformadoras que cambiarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu opinión realmente importa. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión es crucial. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hagamos que estas historias lleguen lejos.